Por lo menos uno ya tenemos. Padre, prepárese que se le habían invitado y le pegamos hasta el final. Estire, como como en el sermón, estire. Yo tenía un primo que era sacerdote y él decía que en el seminario los profesores les decían, cuando el sermón es muy largo, que la gente ya entra, dice, hay que mover los espíritus, no las asentaderas. Asentaderas, sí. Eso también se lo dijeron. Sí. Bueno. Bien, ya lo habrán visto, está el padre Axel Arguinchona, con él vamos a hablar precisamente de esta festividad para los cristianos, para los católicos, que comienza hoy domingo, que es el Adviento, la preparación para la Navidad. Cómo prepararnos, de qué manera prepararnos, qué es el Adviento. Y además estará con nosotros Maximiliano Macero, vamos a hablar de la sociedad del conocimiento, del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial. Tenemos un par de videitos muy lindos para pasar, que lo venimos postergando. Bueno, hoy los vamos a poner al aire. Y también está al caer nuestro amigo Pablo Olivares, ya nuestro analista económico de cabecera. Tenemos el tema de la deuda que le toca a partir ya de la semana que viene, cuando asuma reestructurar Alberto Fernández, cuál es la deuda que hay una placa muy linda y muy explicativa, como queremos hacer nosotros, porque esto es televisión, esto es audiovisual, entonces queremos que usted vea, ¿no? Entonces tenemos una placa ahí sobre la deuda que tiene Argentina, que contrajo Macri, y a dónde, porque todo el mundo acá habla, Macri pidió tanto, aquella con la plata. Bueno, tenemos un cuadro que lo vamos a charlar con Olivares. Y después yo tengo para darles a ustedes también un par de informaciones muy interesantes, que tienen que ver con crédito. Presten atención, quédense. Bueno, padre, gracias por venir. No, al contrario, el agradecido soy yo. Domingo de Adviento, ¿qué significa el Adviento? Adviento es una palabra adventus que significa la espera de un personaje importante. Es una palabra que viene incluso no del cristianismo, sino de la usanza civil del pueblo, ¿no? Cuando se esperaba a alguien importante era justamente el advenimiento de alguien. Y el cristianismo asume esta palabra para hacer referencia que estamos esperando a alguien, que es mucho más que un funcionario, que un rey, que alguien importante en la sociedad, es nada más ni nada menos que el Salvador. Y es interesante porque el Adviento es preparación para la Navidad, es decir, es un tiempo litúrgico que es de preparación para llegar a algo, para llegar a la Navidad. Pero las 2 primeras semanas del Adviento nos hacen referencia a la segunda venida del Señor. Vienen a la segunda venida cuando Jesús vuelva al fin de los tiempos. Las lecturas en las primeras 2 semanas nos hablan de eso. Jesús va a volver, como dice la palabra de Dios, vendrá sobre las nubes del cielo para juzgar a vivos y muertos. Y esas 2 primeras semanas hacen referencia a esa segunda venida. Y luego, ya inmediatamente preparándonos para el 25 de diciembre, esas 2 últimas semanas del Adviento nos preparan para la venida del Niño Dios, y por eso el Adviento tiene 2 etapas bien claras: el advenimiento de Jesús al fin de los tiempos y el advenimiento, la venida de Jesús en el pesebre. ¿Cuáles son las lecturas que toma la Iglesia? Es fundamentalmente, las primeras son las escatológicas, es decir, el escatón, los últimos tiempos, que hacen referencia a todas aquellas, incluso palabras de Jesús que nos hablan que Él va a volver, va a regresar, los signos de los tiempos que nos van mostrando la venida del Señor. Y después también cómo tenemos que prepararnos, porque también es fundamental esto. Hay 2 personas que son figuras muy importantes, que son la Virgen y San Juan Bautista. Y San Juan Bautista, por ejemplo, que nos va a invitar a ser honestos, a vivir en la justicia, a vivir en el servicio. Discúlpeme que lo interrumpa, padre. ¿San Juan Bautista era literalmente el primo de Jesús? Las 2 madres, Santa Isabel y la Virgen María, eran primas, por lo tanto ellos 2 también son primos de acuerdo a la usanza judía, ¿no? Así que realmente eran primos entre ellos. Digamos, primo segundo, digamos. Claro, exactamente, pero eran primos realmente, ¿no? Y para el pueblo judío era un encuentro muy fuerte. Y fue el que le preparó el camino, anunciando, junto con otros profetas, anunciando la inminente venida, porque los otros profetas eran de 1000 años antes. Claro. ¿No? Él fue el único profeta, San Juan Bautista, que lo vio al Cordero de Dios, como él lo anuncia. ¿Lo ¿no? bautizó? Y lo bautizó a Jesús también. Y por eso es muy importante la prédica de San Juan, porque nos invita desde un hombre que lo conoció a Jesús y que nos invita a seguirlo a Jesús, y que nos invita a preparar, porque
Es importante esto, ¿no? Cuando dice, bueno, me voy a preparar, pero no es prepararse con algo externo, sino que hay que prepararse del corazón. Y esto es muy importante, la Iglesia nos invita a prepararnos a la segunda venida, como la Navidad, con un corazón convertido. ¿Y qué significa convertirnos? No solamente entregarnos a Dios, sino también encontrarnos con el Cristo vivo en el prójimo. Porque en esto la Iglesia también es bien concreta, que ya lo va mostrando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Porque cuando ya el profeta Isaías nos dice, ¿cuál es el ayuno que yo quiero? Que abran las cárceles injustas, que den de comer al hambriento, que acompañen al sediento, al que está solo. Es decir, ya en el Antiguo Testamento, pero con Jesús se hace mucho más fuerte. El encuentro con Dios, sí o sí, se vive a través del prójimo. Y el encuentro del prójimo también nos autentica que si vivimos en la oración nos encontramos con Dios. Es tan bueno esto, ¿no? Porque el verbo se hizo carne, vamos a leer en este tiempo de Adviento, es decir, la palabra de Dios, la que existía desde toda la eternidad, se ha hecho carne, se ha hecho un niño, se ha hecho muy chiquito, ha vivido 33 años con nosotros para mostrarnos un camino. Porque fijémonos de que Jesús no dejó nada escrito. Él no escribió absolutamente nada, él Lo no escribió nada. su seguidor. Exactamente, pero él no escribió nada. Él es alguien que nos muestra la salvación, que nos muestra la esperanza cristiana, nos muestra la alegría de vivir, el servicio pleno, lo muestra con su vida. A ver, usted dice que Jesús no escribió nada, pero quizás el Espíritu Santo usó las manos de los apóstoles y de los otros escribas. Eso sí, pero él, digo, qué interesante, ¿no? Una persona que vamos a celebrar la Navidad, naciendo en un pesebre. Pensemos que cuando Jesús nació, Adviento es preparatorio para la Navidad, ¿no? Cuando Jesús nació en una cueva en medio de animales. No había nadie. Estaban María, estaba José, después vinieron los ángeles, los pastores, que eran los marginados de aquella época. Estuvieron ellos. Pero fue un nacimiento que realmente no se enteró nadie. Y sin embargo la historia de la humanidad se divide en un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿no? Se enteraron los Reyes Magos. Después. Para eso estaban viniendo. Claro, se enteraron después, ¿no es cierto? Pero digo, los primeros que estuvieron esa noche fueron justamente uno trata ellos, de ¿no? hacer una cronología histórica con lo bíblico que está mal, ¿no es cierto? Porque voy a decir, no, pero no se puede dar, porque ¿cómo vinieron los reyes después? El chico estaba recién nacido, en las imágenes de la simbología, ya tiene que haber estado caminando cuando llegaron, o sea, llegaron justo cuando acababa de nacer. Bueno, pero esa es la simbología de las imágenes que nosotros vemos desde chicos. Y lo que es concreto es que vinieron de Oriente, es decir, ¿por qué de Oriente? Los pueblos paganos, los que no conocían la Biblia, no pertenecían al pueblo de Israel. Y justamente no se sabe cuántos eran, sí, la tradición ha puesto los magos, tres, pero no se sabe cuántos eran, pero que sí que vinieron justamente de regiones paganas a encontrarse con el Salvador. Y cuando vuelven a su tierra, vuelven habiéndose encontrado con Jesús. Sus corazones se convirtieron. Y también nos muestran algo muy importante. Jesús no quedó para un círculo reducido, no quedó para su pueblo. Llamó a todos para que alcanzaran la salvación. Y nosotros, en este siglo XXI, no sé si tan convulsionado, si el siglo XXI es diferente al XX, al XIX, al XVIII, o sea, turbulencias, crisis, hubo 2 guerras mundiales. Bueno, la tercera guerra, dijo el Papa, va a ser guerra de guerrillas. Y por el agua, dijo los otros días. Pero bueno, hubo 2 guerras, hubo 2 conflagraciones donde, como decían los gringos en Sunchales, se viene la fin del mundo. La fin del mundo, sí. O sea, que uno cree que este momento es el peor, pero a lo largo de la historia de la humanidad también inclusive los católicos que no la estamos pasando bien, ¿no? Pero en otro momento de la humanidad también habrá estado en crisis. Seguro que sí. Lo que pasa, bueno, este es el momento histórico que nos toca vivir, ¿no? Y lo bueno es saber que alguien que nació hace ya 2019 años, ¿no? Nació para darle sentido a nuestra existencia. Y su palabra y su persona mantienen la misma vigencia que en aquel entonces. Porque lo bueno es esto, ¿no? Yo incluso cuando por ahí me encuentro con gente que no es creyente o que es creyente en otras confesiones no cristianas, y les digo, fíjense la persona de Jesús, lo que es su persona, su vida, su testimonio de vida, sus palabras también, pero fundamentalmente su ejemplo. Jesús es único en la historia porque ha hecho una revolución, es decir, ha cambiado las cosas en forma positiva y lo ha hecho
desde la pobreza, desde la sencillez, desde la humildad, porque Jesús no estaba en ningún aparato de aquella época de los poderes del mundo. Era un hombre totalmente sencillo y simple que hasta los 30 años de edad permaneció en silencio. Y fueron solamente 3 años Cada uno se de pregunta qué predicación. hizo todo ese tiempo. ¿Anduvo por América? No, no. Jesús estuvo solamente en la Palestina, no se movió de ahí. Por ahí escuchamos algunas cosas, Por que eso le Jesús pregunté. fue... No, Jesús no salió de Palestina, eso es seguro. Jesús no salió de ahí, Jesús no tuvo ningún maestro espiritual que lo fue a buscar a otro lado, no. Jesús era un hombre judío que se nutría de las Sagradas Escrituras, participaba de la sagrada también liturgia y de la Pascua, que como hacían todos los judíos, cada sábado en la sinagoga, en el templo de Jerusalén, pero no, Jesús no fue a otro lado. Jesús mamó la cultura y la religión judía. Ahí es donde Jesús creció y después se manifestó justamente como aquel Mesías que las Sagradas Escrituras estaban profetizando. Pero Jesús no salió de Palestina. Ahora, los que le quieren bajar el precio dicen, bueno, en realidad era un revolucionario social, que como le querías hacer repartir la plata a los judíos entre los pobres, lo mataron por eso. Así. Lo simplifican ontológicamente, ¿viste? Sí, pero no es así. Era una especie de Grabois de aquella época, ¿viste? No, pero Jesús, cuando uno digo que no salió, obviamente fue a Egipto, ¿no? Cuando era chiquitito los padres tuvieron que llevarlo porque Claro, Herodes, cuando Moisés- Herodes, el poder político, quería matarlo. Entonces, Sí. el advertido en sueños, José toma a María y al niño y lo lleva a Egipto. Esa es la única salida que tiene Jesús, ¿no? Fuera de su país. Pero Jesús no era un revolucionario que lo hacía desde simplemente una óptica social, sociológica. Es mucho más grande. Jesús viene a convertir nuestros corazones. Y ahí está el tema. Jesús dice que es posible una sociedad nueva, pero esa sociedad nueva parte de un corazón que se encuentra con Dios y que se encuentra con el prójimo. Esa es la gran enseñanza del Señor. No podemos decir que va a haber un cambio en la sociedad si no cambiamos primero nuestros corazones. Si de mi corazón no me encuentro con el que me ha ofendido, si no pido perdón por mis pecados, si no ayudo al que está débil, si no busco ayuda también en mis necesidades, obviamente que no voy a dejar que el cristianismo realmente avance en mi corazón. Y Jesús nos está diciendo eso. Tenemos que convertirnos primero en nuestros corazones. Por eso Jesús apenas comienza su predicación: conviértanse y crean en el Evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que el reino de Dios, Jesús, vive entre nosotros. La significación del miércoles de ceniza, conviértete. Y cree en el Evangelio. En el Evangelio. Claro, y eso es realmente... Y bueno, insistí que la conversión no es una cuestión externa, porque lo dirá San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y por la persona de Jesús, ¿no? Aunque yo diera todos mis bienes a los pobres, si no tengo amor no me sirve nada. Aunque yo entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor no me sirve nada. Es decir, el amor, ¿qué es? Es dejar que realmente muera el egoísmo, la avaricia, la mentira, todas aquellas cosas que le hacen mal al corazón de la persona. Y Jesús nos está diciendo esto, ¿no? Que el amor es abrir el corazón plenamente al Padre de los cielos y también a mi hermana, a mi hermano, con el cual comparto la vida de todos los días. Señor director, tenemos la placa de la imagen de la corona de Adviento, que voy a ver si este año la hago. ¿Qué significa esto que estamos viendo? Bueno, la corona de viento es algo realmente hermosísimo, ¿no? Porque fíjense que estamos hablando de lo verde. Verde es color de esperanza. El Adviento está marcado porque por la esperanza del encuentro con el Señor, que viene en la Navidad y después también al fin de los tiempos. Y a su vez están, fíjense, hay 5 velas. Cada domingo de Adviento, porque son 4 los domingos de Adviento. Arrancamos este domingo, hoy, que el programa está al aire. Hoy hemos encendido la primera vela. Y fíjense que cada domingo se va encendiendo una vela más. Es decir, que se va iluminando el corazón por la presencia de Jesús, por la llegada de Jesús. Y cuando llega el 25, se enciende la vela del medio, de tal manera que ya los 4 puntos cardinales, toda mi vida, hasta el centro de mi existencia, mi corazón, tiene que estar iluminado por la presencia de alguien que muchos años después dirá: yo soy la luz del mundo, quien anda conmigo no camina en tinieblas. Por eso, qué hermoso, ¿no? La corona de Adviento es esto,
el color verde de la esperanza, las luces que se tienen que ir a encender en nuestros corazones, porque cada domingo de Adviento yo tengo que ir haciendo un propósito en mi vida. Claro, eso le iba a preguntar, cuando la encendemos, hoy domingo, ¿se puede encender a cualquier hora cuando uno se levanta? O sea, Exacto. ¿hay alguna oración en especial? Hay oraciones muy lindas, para que no son litúrgicas en el sentido que no están mandadas a vivir de esa manera. Puede haber muchísimas oraciones. ¿Que las bajamos de Google? Por ejemplo, buscar un buen buscador, entonces le buscamos ahí oración de Adviento. Y para cada domingo hay una oración. Pero atención, esa oración tiene que trasuntarse, tiene que mostrarse, tiene que concretizarse en una propuesta que yo tengo que hacer en mi corazón. Bueno, si mi primer domingo de Adviento, si estoy viendo que estoy muy perezoso, bueno, tengo que comprometerme a dejar de lado la pereza y entregarme más en el servicio a los demás. En el servicio en casa, el primer lugar tiene que ser la familia. El amor bien entendido empieza ¿por dónde? Por casa, en la familia. De pronto puedo ver que en la segundo domingo de Adviento hay mucha bronca, odio, hay falta de perdón para alguien que me ha ofendido. Hacer un propósito concreto, rezar por esa persona. Es un mini que me ha altar. ofendido. Exactamente, propósito que no sea una cuestión externa. El signo es importante, porque nos manejamos por signos, hacen falta, pero si esos signos no se concretizan en mi vida diaria, evidentemente, por más que encienda Serán las nada 5 más que velas, signos. y serán solamente una cuestión exterior y que no va a servir para nada. Padre, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación y por supuesto que A ver, esperemos. Dele un mensaje a nuestros Bueno, televidentes. qué lindo es estar aquí a través de estas cámaras de la televisión, de este programa. Primer domingo de Adviento. Lo empezamos con esperanza. Un tiempo que es cristiano, pero que también es un tiempo de esperanza para todos aquellos incluso que no creen. ¿Por qué? Porque el 25 de diciembre vamos a celebrar el nacimiento de una persona muy sencilla y muy simple, pero que nos ha mostrado con su vida que desde el amor es posible un mundo nuevo. Por eso que tengamos todos un feliz Adviento y en nuestros corazones se ilumine con la gracia de Dios, que se manifieste en el encuentro con Dios y con los hermanos. Muchas bendiciones para todos.